Hola estimados estudiantes de séptimo básico, espero se encuentren todos ustedes muy bien. Hoy damos inicio a esta nueva forma de educación a distancia, dado el actual contexto que estamos viviendo, que es mediante cápsula o video. Bueno chicos, antes de comenzar con la nueva unidad que va a basarse mayormente en dar un salto hacia lo que es la época antigua o edad antigua, tenemos que hacer algunos breves, ¿cómo decirlo de alguna forma? Recuerdos respecto a la materia que estamos viendo y que también han estado ustedes desarrollando con la serie de actividades, dígase la famosa carta en inglés que creo que me adoraron por esa carta y también lo que es la guía anteriores. Para ello, chiquillos, entonces vamos a empezar a dar un pequeño resumen de la materia. Recordemos que estábamos viendo principalmente el desarrollo de los homínidos o los primeros hombres, los cuales respondieron a diversas etapas y que tenían relación con qué cosa principalmente, con una evolución del ser humano de un primate a lo que va a conocerse genéticamente o morfológicamente, por decirlo de manera o más simple, desde lo físico a lo que es el ser humano actual. Recordando que pasó por una serie de etapas y una serie de procesos que incluso ustedes tuvieron que vivir, por ejemplo el experimento del dedo, que nos ayudaron de cierta manera a ser lo que hoy somos. Entonces chicos, recordemos, el ser humano inicia su etapa como un primate que recién viene desarrollando habilidades. De hecho, el primero de estos homínidos, ustedes podrán haberlo estudiado, es el Australopithecus, el cual de cierta manera fue avanzando y con el pasar del tiempo desarrollando habilidades que le permitieron alcanzar una nueva etapa. Esa nueva etapa va a ser el Homo habilis. ¿Qué es el Homo habilis? El hombre o el homínido en este caso, que fue capaz de desarrollar herramientas para sobreponerse a las condiciones. No sé si se recordarán a principios de marzo cuando hablamos de estos hombres que creaban o se enfrentaban a las bestias o a la naturaleza con herramientas que ellos fueron capaces de fabricar. Luego de eso, el hombre fue cambiando su cuerpo, fue aumentando incluso su capacidad cerebral. Cada vez que uno utiliza el cerebro, de cierta manera crece. Así lo ocuparon los homínidos. Y esto permitió que, por ejemplo, también cambiara su postura. De hecho, ahí apareció el Homo erectus. El Homo erectus, en este caso, chicos, fue una transición ya un poco más notoria entre un hombre que, o un animal en realidad, que se transportaba como un cuadrúpedo, o sea, en cuatro patas, a uno más bípedo y con otro tipo de habilidades. Para dar paso, finalmente, a dos nuevas especies que son el hombre de Neandertal y el Homo sapiens sapiens, que es el que se parece más al ser humano actual y que de cierta manera tiene una explicación que vamos a seguir desarrollando. Entonces, continuando con la explicación, este ser humano o el Homo sapiens sapiens es un ser humano que comienza a desarrollar ya una habilidad y una forma de organización distinta. De hecho, es el ser humano que cumple con las condiciones que vemos hoy en día. Un ser humano que se organiza socialmente, un ser humano que tiene ritos religiosos, un ser humano que de cierta manera hoy por hoy desarrolla distintas habilidades que le permiten enfrentarse a cada una de las problemáticas que lo van enfrentando. Dicho esto, por ejemplo, el Homo sapiens sapiens va a dar el paso a una nueva estructura de civilización u organización. Es el hombre en esta relación que en su momento hablamos que sobrepuso la naturaleza. De hecho, el hombre que en su momento viene a sobrepasarse al propio hombre. Y esto nos va a dar pie a lo que es la clase de hoy día, el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones. Hay que entender en primer lugar entonces, chicos, que las grandes civilizaciones van a cumplir con ciertas características muy importantes. Pero la primera y una de las más importantes fue dónde se desarrollaron. Una clave, la gran mayoría de las primeras civilizaciones surge a las orillas de un río. ¿Por qué? Porque el agua, como ustedes sabrán, es un recurso vital y que permite el desarrollo de la vida en todas sus formas. Entonces, chicos, es importante tener presente qué cosa. Principalmente que las civilizaciones deben cumplir con ciertas características para ser consideradas civilizaciones. Lo primero y más importante es que éstas se organicen en comunidad. Una vez que la civilización o el ser humano se organiza en una comunidad, esa comunidad comienza a funcionar en torno a prácticas y desarrollos comunes. Estas civilizaciones, ¿qué más van a tener de particular? Construyen edificaciones o casas, para ser más simples. ¿Qué también hacen estas civilizaciones? Estas civilizaciones son capaces de crear normas o reglas
para poder convivir en su propia sociedad. Es importante también que fijan patrones de cultura en común. ¿Qué quiere decir esto? Bailes, ritos, religiones, etcétera, que los hacen sentirse parte de una comunidad. También el desarrollo de un lenguaje es una herramienta clave para entender el por qué estas civilizaciones comienzan a desarrollarse. De hecho, cabe mencionar, por ejemplo, que las primeras grandes civilizaciones que ustedes van a conocer, chiquillos, tienen en su desarrollo el tema de tecnologías para poder defenderse y desarrollarse en cualquier situación. De hecho, a continuación les voy a dar algunos ejemplos antes de salir o empezar con la actividad. Por ejemplo, a nivel de civilizaciones vamos a encontrar a los egipcios que se desarrollaron cerca del río Nilo y que también, como ustedes muchos sabrán, desarrollaron un sistema de escritura, un sistema de religión, un sistema de agricultura y de hecho se organizaron con normas en su interior. También cerca del río Tigris y Éufrates se ha desarrollado la civilización mesopotámica. Un poco más alejado de estos territorios se va a desarrollar en la China, cerca del río Azul y el río Amarillo, la civilización del Yi, la civilización china principal en este caso, y también van a encontrar a la civilización india que se va a desarrollar ¿dónde? Principalmente en el río Indo. ¿Qué tiene de particular esto? Que estas civilizaciones van a cumplir con características muy similares a nivel de organización, normas, códigos, leyes, cada una con sus propias características, pero que van a cumplir con este patrón cultural. De hecho, van a tener organizaciones sociales, personas en la cúspide y otras que van a estar más abajo de la escala. Incluso en esa época, muchos de ustedes quizás ya lo saben, existían esclavos que eran sometidos de otros pueblos que no alcanzaban el nivel de civilización de estas grandes características, de estas grandes civilizaciones ya mencionadas. Bueno chicos, acá viene la parte final de este módulo de clases. ¿En qué va a consistir principalmente? En el desarrollo de actividades de su texto escolar de séptimo básico, que están en las páginas 49 y 51. Primera explicación, página 49. Vamos a analizar. Lee el esquema y luego realiza la actividad. Crea un dibujo o un sketchnote a puntos visuales que sintetice los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones y las relaciones entre ellos. Incorpora elementos que permitan distinguir a qué ámbito pertenecen estos rasgos: político, económico, social o cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que primero ustedes van a tener que leer para luego dibujar cuáles son las principales características de las relaciones que van a encontrar entre estos conceptos. Número 2. Lee los textos que están en la página 49. Luego responde: ¿qué aspectos destaca cada autor como rasgos esenciales de una civilización? ¿Cuáles de estos coinciden con lo incorporado en el esquema? ¿Qué elementos son diferentes? A partir de lo que lean en el texto, ustedes tienen que desarrollar un contraste con el esquema que estaba en la página 48. Por último, crea una definición del concepto de civilización. ¿Qué elementos destacaste en tu definición y por qué? Deben explicar, o sea, con peritas y manzanas, decirme el por qué ustedes lo hicieron. Chicos, es importante que sus actividades me manden una foto y le pongan en la parte superior el nombre de cada uno de ustedes para su posterior revisión. Ya chicos, es importante también mencionar que tienen una segunda actividad, que está principalmente en la página 58 y dice lo siguiente. Número 1. ¿Cuáles son las civilizaciones a estudiar? Observa el mapa y la línea de tiempo. Van a ver en la página 50 un mapa y una línea de tiempo que tiene que ver con estas civilizaciones que les mencioné. La indo, por ejemplo, la egipcia, la mesopotámica. Y ustedes van a tener que desarrollar esta actividad. La número 2 dice: determina el marco temporal y espacial del fenómeno histórico a estudiar. A partir del mapa, ¿en qué lugares se desarrollaron las primeras civilizaciones? ¿En qué continente estaban, por ejemplo, chiquillos? A partir de la línea de tiempo, ¿cuál es el marco temporal que abarca cada una de las primeras civilizaciones? ¿En qué años se desarrollaron o en qué siglo ustedes pueden identificarla? Por último, identifica acontecimientos o procesos que se producen de manera sucesiva y simultánea. ¿Qué civilizaciones se habrán desarrollado de modo sucesivo, o sea, continuo al otro? Considera, por ejemplo, una misma región, ya que para que exista sucesión debe existir una relación entre ellas. Sucesión es que viene una detrás de otra. Por último, ¿qué civilizaciones se desarrollaron de modo simultáneo? Reflexiona y concluye. ¿Qué civilizaciones antiguas pueden haberse relacionado entre sí? A partir de lo que ustedes vean, ¿cuáles se van a aparecer? Y por último, ¿cuáles de ellas piensan que se desarrollaron de manera más aislada? ¿Por qué? Tiene que ver principalmente con cada uno de sus momentos históricos. Eso, chicos, quedo atento a sus dudas.